Muy bien, pues vamos a hacer una revisión de algunos de los datos que ya deben haber consultado en su presentación de contabilidad. Y básicamente lo que vamos a ver aquí es cómo se hace el registro contable. Posteriormente en el salón vamos a revisar algunos ejercicios para que lo hagan porque la contabilidad es totalmente práctica. En esta ocasión solo vamos a ver conceptos teóricos. Bueno, revisemos la definición de contabilidad y dejemos bien claro que es un registro sistemático y pormenorizado. ¿Qué es esto? Significa que tiene que ser detallado. No podemos englobar cosas para abreviar registros. Tiene que estar totalmente detallado. ¿Qué debo detallar? ¿Qué debo de registrar? Todas las transacciones monetarias, todas aquellas en donde se involucre dinero. Y eso quiere decir que no solo se registran ingresos y egresos como normalmente se piensa. Vamos a ver qué es lo que se registra. ¿Ok? ¿De quién? Pues de un ente económico, que puede ser una persona, tú como médico, o puede ser tu consultorio, tu clínica, tu hospital, etcétera. ¿Sí? ¿Para qué? Para interpretar resultados que se generan en reportes que se llaman estados financieros y me van a servir para tomar decisiones. Esta es la base de la contabilidad. Registrar todas mis transacciones monetarias para lograr tener información para tomar decisiones. ¿Va? Bien, estos registros los hacemos en dos documentos, dos libros que en contabilidad decimos libro mayor y libro diario. El primero, en primer orden, el libro diario es en el que registro todos los días todo lo que voy haciendo. El libro mayor es el resumen del diario, es decir, aquí voy a registrar ya un consolidado de todo lo que realicé. Vamos a ver cómo se hace. Pero antes, quiero presentarles los dos estados financieros básicos que sabemos que son el balance y el estado de resultados. ¿Ok? Algunas cosas del balance. Lo que tenemos en el balance, en primera instancia, son bienes y derechos que voy a considerar mi inversión. Todo lo que es mío, lo que me pertenece. Luego, el financiamiento, es decir, cómo obtuve todos estos bienes. Pues pueden venir de dos lados, por deudas o por aportación. Es decir, todo lo que tengo o lo debo o realmente es mío y yo lo aporté. ¿Sí? En contabilidad hablamos de el origen de los recursos y la aplicación de los recursos. De a dónde vinieron y a dónde se fueron los recursos. Entendiendo por recursos no necesariamente dinero, pueden ser bienes, porque yo puedo aportar bienes para mi empresa. Por ejemplo, yo tengo mi computadora y la aporto, es parte de lo que tengo, pero ahora es un bien de la empresa. ¿Sí? Bueno, en la contabilidad, estas tres grandes masas que acabamos de ver se llaman activo, bienes y derechos, pasivo, deudas y obligaciones, y capital contable. No confundamos el capital contable con el capital del que normalmente se habla como dinero. Por eso lleva el nombre de contable, porque es algo que no es para pagar. Nunca voy a usar el capital para pagar. El capital solamente me está indicando de todos los bienes que tengo cuánto realmente es mío. ¿Ok? Bueno, entonces puedo decir que lo que tengo son los activos. Y la fórmula general de la contabilidad es igual a esto. Activos son iguales a pasivo más capital. Es decir, todo lo que tengo viene de dos fuentes, o deudas o aportaciones. Lo que debo son los activos menos el capital. Es decir, mi pasivo va a ser igual a mis bienes menos lo que yo aporté. Es decir, todo lo que tengo, le quito lo que aporté, por lo tanto, es lo que debo y se llama pasivo. En tercera instancia, lo que me queda, si a los activos les quito el capital, pues si a los activos les quito el pasivo, pues me queda el capital, que es lo que es mío realmente. ¿Ok? Estas tres fórmulas son muy sencillas y únicamente establecen que la igualdad que existe entre activo es igual a pasivo más capital
se debe de mantener siempre. ¿Ok? Bueno, ¿qué activos tenemos dentro del balance? Hay diferentes clasificaciones o subclasificaciones. La primera son los circulantes, que son los bienes que se mantienen en cambio continuo, que se están moviendo. Y los puedo subclasificar en disponibles, realizables o pagos anticipados. Disponibles, digamos que son el dinero, la cantidad que tengo en bancos, dinero en efectivo, bancos, incluso inversiones de corto plazo, como por ejemplo lo de CETES. Luego, realizables son activos o bienes que tengo que se pueden convertir en dinero, como pueden ser los inventarios, las cuentas por cobrar, es decir, lo que me deben algunos clientes o pacientes. Y pagos anticipados son pagos que hice anticipadamente a recibir un bien, como podríamos decir, son los enganches o los anticipos cuando hago una compra. Imagínense que tienen una clínica, piden a su proveedor de medicamentos ciertos medicamentos y les piden un anticipo. Ese dinero se registra aquí para que posteriormente se convierta en inventario, en mercancías. ¿Sí? Bueno, todos estos activos se van a ordenar por disponibilidad. ¿Y a qué me refiero por ordenar? Porque cuando hablamos de activos, en estos bloques negro y blanco y rojos, existen diferentes cuentas que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Cuentas que me especifican lo que hay en cada cosa y parten de los registros que hice. Más adelante vamos a ver esto, ¿sí? Pero entonces las tengo que ordenar por disponibilidad. ¿Cuál se convierte en dinero más rápido? Otros activos son los no circulantes, también llamados activos fijos. Fijos porque permanecen mucho tiempo en la empresa. Son los que utilizo para hacer las cosas. Por ejemplo, el mobiliario, el equipo, cualquier tipo de aparato, computadoras, etcétera. Todo lo que yo necesito para mi actividad está aquí. Estos fijos se van a ordenar por permanencia, ¿sí? Es decir, los que más tiempo permanecen dentro de la organización. Y luego, al final, tengo otros activos que son diferidos o intangibles. Estos se ordenan por cómo se van amortizando. Estos son un poco especiales. Digamos que son activos que no necesariamente se están moviendo ni me sirven para mi actividad, pero los utilizo para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, aquí puede entrar como un intangible la marca, el nombre que yo registré y que tengo que me da valor, ¿sí? Diferido puede ser cuando yo pago un gasto anticipadamente y con el tiempo ese gasto se va a volver un beneficio. ¿Ok? Lo vamos a ver más a detalle. Luego, dentro de los pasivos, pues básicamente tengo dos tipos. Los circulantes o de corto plazo y los fijos o de largo plazo. Son deudas, recuerden. Y estas, los dos tipos, se clasifican o se ordenan por su exigibilidad, es decir, qué tan rápido lo tengo que pagar. Así es que ordeno el que tengo que pagar primero y luego el que tengo que pagar al final. ¿Por qué es esto? Porque de esta manera, viendo el documento, yo voy a saber cuál es lo que es más importante pagar y cuál es lo que tengo más tiempo, sin necesidad de recurrir a registros adicionales. ¿Ok? Luego, el capital contable, pues tenemos dos, aunque en la contabilidad no los separamos así. Me gusta enseñarlo porque me explica qué tipo de capital es. El capital contribuido es lo que yo aporto y el ganado es lo que se va generando con el transcurrir del tiempo. Es decir, en este ganado están las utilidades, en el contribuido lo que yo pongo. Y ambos los voy a ordenar de acuerdo a su antigüedad. Es decir, conforme van entrando a la empresa, los voy ordenando. Primero el capital social, que es con lo que constituyo, y después se van agregando las ganancias.
¿Ok? Bien, esto es cómo existen cuentas que van dentro del balance y cómo las tengo que ordenar. El segundo estado financiero es el estado de resultados. En este estado financiero, pues parto de mis ingresos y voy quitándolos o voy gastando esos ingresos, primero con el costo, luego los gastos, luego gastos financieros o productos financieros, otros gastos, se va desgregando y al final llego a los impuestos que tengo que pagar y lo que más me interesa de este estado financiero es la utilidad o posible pérdida que puedo tener. ¿Cómo se va realizando todo este registro? Al final de toda la contabilidad, con las cuentas que yo he hecho, con los registros que he realizado, se va a formar este estado financiero. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Esta es la forma o la estructura real de este estado financiero. Aquí yo no pongo un desglose de cuentas como en el balance. Aquí pongo bloques de cuentas que agrupen estos movimientos. Por ejemplo, a los ingresos le voy a quitar los costos de venta, es decir, lo que me costó hacer el ingreso. Y tengo diferentes niveles de utilidad. Vean que el primero se llama utilidad bruta, es decir, esta es la utilidad por comprar y vender. Luego le descuento todos los gastos operativos, todo lo que necesito gastar para realizar mis actividades, pagar sueldos, rentas, servicios, etcétera. Después de todos esos gastos, llego a la utilidad de operación. Esta es una utilidad muy importante porque esta utilidad me está reflejando lo que la empresa realmente gana por sí sola, sin actividades ajenas. Porque como vamos a ver más abajo, vamos a incluir cosas que no son propias de mi actividad. Aquí, fíjense que dice menos más porque los gastos se restan y los productos se suman. Cuando hablamos de financieros, básicamente son intereses bancarios o de instituciones financieras. Por ejemplo, si es un gasto, es un interés que pagué. Si es un producto, es un interés que me dieron. Si uso tarjetas de crédito, pago gastos financieros. Si invierto en algún tipo de inversión bancaria en los mismos CETES, lo que gano se llama productos financieros. Luego tengo otros gastos u otros ingresos que son ajenos a mi actividad. Esos otros gastos, otros ingresos, se suman o se restan y me dan la utilidad antes de impuestos. Esta es la base para el cálculo de impuestos. Si esta utilidad es positiva, tengo que pagar impuestos. Si no es positiva, si es negativa, tengo que no pago impuestos. ¿Ok? Y los impuestos que pago son el impuesto sobre la renta, que es del 30% aproximadamente, y el PTU, que es la participación de los trabajadores en las utilidades. Que a ellos les corresponde el 10% de mi utilidad. De tal manera que a la utilidad antes de impuesto le quito estos dos impuestos y ahora tengo la utilidad neta. Esta es ya mi ganancia que voy a utilizar para lo que yo quiera o la voy a reinvertir o la voy a repartir a los socios. ¿Ok? Bueno, estos son los dos estados financieros básicos. Ya vimos que llevan ciertos registros, tienen ciertas clasificaciones y se ordenan de determinada manera. ¿Va? Ahora, lo que vamos a ver es cómo es el registro contable. Este registro contable parte de la cuenta. La cuenta es el registro detallado de incrementos o decrementos que realizamos en cada tipo de transacción. Es decir, ustedes han visto sus estados de cuenta de banco, donde les registran todas las entradas y salidas. Eso es una cuenta. Un estado de cuenta es el registro de entradas y salidas de dinero a una de tus cuentas. Bueno, pues en la contabilidad, cada cosa que hago se registra en una cuenta. Y una cuenta tiene una forma más o menos de esta manera. Utilizamos este registro que se llama T de mayor. Hoy por hoy ya no se hace así como lo vamos a ver aquí. Se hace en registros contables electrónicos. Hay softwares especializados donde yo hago esto, pero necesitamos ver la base. Y la base es la siguiente.
A este registro yo le pongo un título, por ejemplo, caja. En este registro voy a marcar todas las entradas y salidas de dinero en efectivo. Por eso se llama caja o efectivo podría ser. De un lado, el lado que se va a llamar debe, que es el lado izquierdo, registro una entrada. Y del lado contrario, en el haber, registro 100 pesos. Es una salida. Al finalizar un periodo, un día, un mes, X tiempo, yo hago un registro de los movimientos y saldo las cuentas. El saldar, es decir, al lado mayor de los movimientos le voy a restar el lado menor y me quedo con el saldo. Es decir, en esta cuenta de caja podría decir, entraron 300 pesos, salieron 100, me quedan 200. Así de simple es el registro contable. Solo que evidentemente hay muchas cuentas y hay muchos registros. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo en orden? Bueno, tenemos cuentas, pero pues para eso existe un catálogo, porque son muchas las cuentas que usamos. Este es un ejemplo del catálogo de cuentas de una entidad no lucrativa. Vean que se numeran las cuentas para efectos de ponerlas en el software especializado y que todas las cuentas tengan un número específico que se pueden agrupar, sumar, etc. ¿Sí? Bueno, una cuenta, por ejemplo, tenemos caja y tiene el 1101. Ese es el número más comúnmente utilizado. Cada empresa puede tener su catálogo de cuentas, pero hay algunas que son claves, que son estándar, que se utilizan en todas partes. Por ejemplo, la caja. Luego, la cuenta 1102 se refiere a los bancos, todo el dinero que tengo en bancos. 1103, inversiones en valores. Y fíjense, esta 1103 es una cuenta global, inversiones. Pero luego las puedo subclasificar y entonces les agrego numeritos que se llaman subcuentas y entonces me clasifican esta grande en dos pequeñas, una que son inversiones disponibles y otras inversiones a plazo. Lo mismo pasa con las cuentas por cobrar. Documentos y cuentas por cobrar es 1104 y tiene subcuentas para decir documentos por cobrar, clientes, son clientes que me deben, deudores diversos, rentas, provisión de cuentas X. Este es un ejemplo del cómo es un catálogo de cuentas para que todos lo podamos identificar. Lo que vamos a ver en la clase van a ser las cuentas más comunes y cuáles se están utilizando en el día a día. ¿Va? Bueno, ya que conozco el catálogo de cuentas, recordemos que como en todas las disciplinas hay terminología específica. En la contabilidad, como cualquier otra disciplina, tiene sus registros y sus términos. No nos vamos a detener en esto, porque el curso no da para esto. Vamos a ver algunos para que se familiaricen, pero nos vamos a quedar específicamente con 4. Y se los voy a mostrar a continuación. En una cuenta, como la que vimos anteriormente, tenemos un lado izquierdo y un lado derecho. En el lado izquierdo se puede llamar el lado del haber o el deber, el debe y el haber. También le podemos llamar el lado deudor o el lado acreedor. El débito, el crédito, cargo o abono. De este lado registramos una cantidad en la parte del debe o parte izquierda. Llamamos a todo lo que se registra de este lado movimiento deudor, suma de cargos o saldo deudor al final. Del lado contrario, pues tenemos el registro de una cantidad en el haber, es en la parte derecha, es un movimiento acreedor y podemos sumar todos esos movimientos y decir suma de los abonos. Pero nos vamos a quedar con estos rojos y verdes. Del lado izquierdo van los cargos y del lado derecho van los abonos. Siempre. Cargo y abono siempre serán en el mismo lado. Y todo lo que esté como saldo del lado izquierdo será saldo deudor
y todo lo que esté en el lado derecho será un saldo acreedor. ¿Ok? Olvidémonos de los demás. Quedémonos con que en una cuenta registramos cargos y abonos. Y al final tenemos saldos deudores o saldos acreedores. ¿Ok? ¿Qué se registra en cargo y abono? Aumentos y disminuciones. Pero para cada cuenta es diferente. Fíjense, esta es una lámina que les voy a pedir que tengan a la mano, que impriman, que la tengan muy cercana, porque cuando hagamos registros les va a ser de mucha ayuda. Tenemos 5 tipos de cuentas. El activo, todas las cuentas de activo aumentan del lado izquierdo y disminuyen del lado derecho, todas. Cuando yo tenga una cuenta de activo y quiera registrar un aumento, lo voy a poner del lado izquierdo y una disminución del lado derecho. En el pasivo es lo contrario. Aumentan del lado izquierdo, derecho y disminuyen del lado izquierdo. Vean, este es el orden que hay en el balance. ¿Se acuerdan que el balance, el activo está del lado izquierdo y el pasivo del lado derecho? Bueno, pues esa es la forma en que pensemos en la estructura de un balance y de dónde está la cuenta. Y de ese lado tiene que aumentar y del lado contrario disminuye. Por lo tanto, el capital está igual. Aumenta del derecho y disminuye del izquierdo. Siempre, siempre. Y siempre se llaman cargos y abonos. Cargos y abonos. Cargos y abonos. No importa si disminuye o aumenta. Siempre cargo o abono. ¿Ok? Las otras dos cuentas que tengo son las del ingreso, donde solo aumenta del lado de los abonos o del lado derecho. Y los egresos solamente aumentan del lado izquierdo o del lado de los cargos. ¿Por qué no disminuyen? Pues porque no registro salidas de ingresos. Una salida de ingreso en realidad es un egreso. Una salida de un egreso en realidad pues debería ser un ingreso, ¿no? Pero no hay contrarios en estas dos últimas. Solo aumentan de un lado. ¿Ok? Esta es la tablita que les va a ayudar mucho. Y luego, hablando del registro, hay algo que es la base medular de la contabilidad que se llama la teoría de la partida doble. ¿Recuerdan que nuestro balance está activo es igual a pasivo más capital? Origen y aplicación. Para que esa igualdad se mantenga, debo aplicar esta teoría. Teoría de la partida doble. ¿Qué significa? Que esta teoría establece que a todo cargo, es decir, todo registro del lado izquierdo, le corresponde un abono o varios de la misma proporción numérica. Es decir, si yo hago un registro en el lado izquierdo, tengo que hacer un registro en el lado derecho para que se mantenga la igualdad. Ese registro puede ser en una o en varias cuentas. No, ahorita vamos a ver un ejemplo y les va a quedar claro esta parte. ¿Sí? Entonces, teoría de la partida doble, siempre que cargo, debo abonar. Cuando hagamos registros, es algo que se tienen que recordar muy bien. Si cargo, abono, o si abono, tengo que cargar para que la igualdad se mantenga y pueda terminar bien mis estados financieros. ¿Va? Bueno, esta teoría tiene 3 reglas. La primera es que a todo aumento en el activo, es decir, si mi activo aumenta, pues tiene que haber una disminución de activo. Ejemplo, si entra dinero a mi caja, pues tiene que haber una compensación. Si aumentó el dinero en la caja, a lo mejor lo saqué del banco o de una inversión y por eso es una disminución. O entró dinero por un aumento de pasivo. Quiere decir, entra dinero porque me endeudé. Entonces, aumenta mi pasivo y aumenta mi activo. O la otra, que a todo aumento de activo le corresponde un aumento en el capital. Es decir, entró dinero a mi caja porque hice una aportación. Vean que esta igualdad se mantiene dentro de las diferentes cuentas. Y yo voy a hacer registros en una cuenta de activo, de pasivo, de capital o del mismo activo. ¿Sí? Otra regla es relacionada con el pasivo. Si el pasivo disminuye, es porque hay una disminución de activo. Ejemplo, disminuye el pasivo porque tenía una deuda y la pagué.
¿Con qué la pagué? Pues con un activo y por eso disminuyó. Saqué dinero y disminuye el pasivo. Cuando disminuye el pasivo, puede haber un aumento de pasivo. Sí, porque si pagué un pasivo, quizás lo pagué con otro pasivo. Algo que no deberíamos de hacer, a menos que me convenga ese cambio. Yo no debería de pagar una deuda con otra, salvo que pague la cara con una tasa más barata. ¿Sí? Y la otra, disminuye el pasivo por un aumento de capital. Invito a un socio que participe y elimino mi deuda con él. Entonces, todas se compensan. Y la última regla, que es una disminución de capital, pues corresponde a una disminución de activo. Es decir, tengo un socio al que le voy a liquidar su participación, ya no quiero que esté conmigo, saco dinero del activo y se lo doy al socio. Otra, disminuye el capital porque aumenta un pasivo. Quiere decir, aquí, ¿qué pudo haber pasado para que disminuyera el capital? Pues no tengo dinero para pagarle a los socios sus dividendos, sus utilidades, porque están reinvertidas. Entonces pido un préstamo al banco, aumenta mi pasivo y pago a los socios sus utilidades con el pasivo. Después ya se irá pagando. O disminuye el capital, este socio que quiero sacar, lo sustituyo con otro y por lo tanto entra capital y sale capital. Básicamente lo que muestran estas reglas es que cuando hay un movimiento en una cuenta, le tiene que corresponder cualquiera de las opciones o las tres mismas opciones, ¿no? Podrían ser, pero acuérdense, tienen que ser del mismo valor. ¿Va? ¿Hasta aquí todo bien? Ok, pues bueno, el registro contable, ya vimos cómo se hace. Se afectan cuentas, aumentan, disminuyen, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo hago el registro diario. El registro diario es en una póliza de diario, como esta, ¿sí? Esto es lo que hacen los contadores. Aquí registran mediante códigos las operaciones que hacen y si fue un movimiento del debe o del haber, ¿recuerdan? Del cargo o del abono. Establecen, registran aquí todos los datos de conformidad con la contabilidad para que tenga claridad de qué estoy haciendo. Y estos documentos tienen que ver quién lo preparó, quién lo revisó y quién lo aprobó, para que haya total transparencia. Un ejemplo de esto, pues es lo que sigue, ¿no? El registro diario, pues aquí se registra por fechas, el código es el número de la cuenta, hubo una aportación de capital, que entró dinero al banco y a mobiliario. Aquí es donde yo les decía, puedo hacer una aportación en especie. Entonces, entra el mobiliario, entra el dinero al banco y registro mi aportación de capital. Otra operación, en otro día, compré equipo de cómputo. Pues este equipo de cómputo es una deuda, ¿no? Sale dinero del banco. Y entonces es una salida del banco, no es una deuda, perdón, es una salida de dinero del banco, porque dice compra de equipo con cheque. Entonces sale el dinero del banco, la factura del equipo se registra aquí y el IVA de ese equipo por separado. ¿Ok? Y vean, todos los movimientos de cargo y abono deben de ser iguales. Este es un ejemplo de un registro diario. Y de este registro diario nos pasamos al balance o al estado de resultados. ¿Ok? Bueno, una vez que terminamos de hacer todos esos registros diarios, todos estos, lo que hacemos es hacer una balanza de comprobación donde pongo las cuentas que afecté, el movimiento que hice de cargo o de abono y el saldo que quedó, saldo deudor o saldo acreedor. La suma de todos los movimientos tiene que ser igual y la suma de los saldos tiene que ser igual. Esa es la forma de comprobación. Por eso se llama balanza de comprobación. Antes de querer hacer los estados financieros, hago mi balanza y cuido que me cuadren los movimientos. Cuadrar quiere decir que todos los cargos sean iguales a los abonos. Si cuido eso, mis estados financieros van a salir muy bien, transparentes. ¿Ok? Bueno, entonces, estas sumas siempre deben ser iguales.
aquí tengo un ejercicio de contabilidad que yo les pediría que vayan viendo lo que estamos haciendo. Aquí dice, estos se llaman registros contables. Fíjense, dice, inicia una operación si nos cuadra con una aportación de capital por parte de los socios de 1,000 que se pagan en efectivo y ponemos la fecha de inicio porque necesitamos registrar los periodos de contabilidad. Es un mes, un día, un año, una semana, X. Tengo que registrar de quién es la empresa y qué registros hago. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estoy viendo es que tengo, permítanme un segundo, voy a ver las operaciones y voy a ir haciendo el registro. ¿Ok? Entonces dice la primera operación que hice una aportación de capital y fue en efectivo. Luego voy al banco y deposito parte de ese dinero. Pago la renta, compro mobiliario, compro materiales, pago facturas. No, dice, durante la primera quincena facturamos, es decir, cobré, vendí cosas y estoy cobrando. Utilicé recursos del almacén, los doy salida, deposito en el banco y pago la primera letra o documento del mobiliario que compré a crédito. ¿Ok? Entonces, estos son 9 operaciones que vamos a registrar paso a paso. ¿Ok? Entonces, ténganlas a la mano para que vayan viendo. La primera que dice, voy a hacer mis registros de test. A mí me gusta separarlos de esta manera porque se me hace más fácil poder ordenar los movimientos. Los negros son los activos, los amarillos son los pasivos y los rojos es el capital o los ingresos y gastos que van a afectar a mi capital. ¿Sí? La primera dice, inicio con una aportación de dinero y capital. Así es que hago mi registro de capital. Recuerden, el capital va del lado derecho y en efectivo 1,000. Aquí está cuadrando, cargo 1,000, abono 1,000. La operación 2 dice, acudo al banco de la ilusión y aperturo una cuenta de cheques para manejar las operaciones con un depósito de 995. Es decir, voy a abrir una cuenta que se llame bancos y voy a meter 995. ¿De a dónde los saco? Pues los tengo que retirar del efectivo. Vean, metí dinero, saco dinero y lo cambio a otro activo. ¿Sí? La tercera, pago la renta del local y dejo un mes de depósito a razón de 10 pesos por mes con cheque. Entonces, primero, el depósito le voy a llamar depósito en garantía y es otra cuenta. Aquí registro también el gasto de administración que corresponde a la renta. La renta va en este bloque de gastos y entonces registro un gasto de 10 por la renta del mes, un depósito en garantía por 10 y saco del banco 20. ¿Ok? Vean, debo cuidar 2 cargos que suman 20 y un abono que suma 20. ¿Ok? Tercera operación, compro mobiliario y equipo con valor de 250, de los cuales pago 50% con cheque y el resto en 2 pagos iguales, de 30 y 60 días. Entonces, pues abro otra cuenta que diga mobiliario y equipo, que vale 520. Como solo pago la mitad, saco del banco la mitad y registro un documento por pagar. El resto lo voy a pagar en 2 documentos de 130 cada uno. Un cargo, un abono y 2 abonos. Fíjense que hay 3 abonos que suman lo mismo que mis cargos. Entonces ya tengo registrado el mobiliario, aunque no lo haya pagado, lo registro porque es mío. Y después registro cómo lo pagué. Pues con bancos y con deuda. ¿Ok? La tercera es compro materiales diversos para trabajar, para vender, etcétera, y los pago con un cheque. Eso se llama inventario, todo lo que yo compro para vender. Compro 150 y saco dinero del banco. Vean que se va restando, ¿no? Esto lo tengo que ir cuidando de que no vaya a querer sacar más de lo que tengo. ¿Listo? Luego, dice, durante la primera quincena facturamos ingresos, es decir, ya vendí.
Así es que registro una cuenta dentro del capital. Fíjense, está sombreada porque no son cuentas de capital, pero lo que haga con mis ventas en mi estado de resultados, con mis ventas y gastos, me va a generar utilidad que aumenta el capital o lo disminuye. Por lo tanto, solo por efectos de espacio, porque si no debería de poner un grupo de test más abajo que diga ingresos y otra que diga egresos, ¿va? Registro mi venta por 200 y luego me dice que los cobré en efectivo. Entonces entran al efectivo, entran al banco, ¿ok? Registré la venta y dice, utilicé materiales que me costaron 100. Entonces, pues tengo que registrar el costo, lo que me costó lo que vendí. Saco del inventario 100 y registro 100 en el costo. Vean que esto que está del lado izquierdo son gastos y lo que está del lado derecho son egresos. Si aquí yo hiciera mi estado de resultados, diría, tengo ventas 200, le quito 100, le quito 10, 110, me quedan 90 de utilidad. Pero eso lo hacemos hasta que hagamos el estado de resultados, ¿va? Luego dice, depositamos al banco los ingresos anteriores. Quiere decir, saco del efectivo 200 y los mando al banco. Y ya tengo otro ingreso de dinero. Y al final pago la primera letra del mobiliario con un cheque. Es decir, de esto que debo, pago el primer vencimiento y saco dinero del banco. Y listo. Eso es todo lo que tengo que hacer en este registro. Es un registro muy sencillito. ¿Qué sigue? Recuerden, primer paso es, ya que terminé mis registros, debo de saldarlos. Es decir, sumar los movimientos del lado derecho y del lado izquierdo y sacar el saldo. 1200 menos 1195, 5. Acá tengo 1195 y 560, tengo un saldo de 635. Y así me voy con cada cuenta saldando, sacando las diferencias. Vean la deuda, tenía 200 de deuda, 260, pagué 130, me quedan 130. En mi capital no hubo movimientos, en los gastos y en los ingresos sí hubo movimientos. Y todo esto, la hora los tengo que pasar a mi balanza de comprobación para ver que la suma de todos los cargos sea igual a la suma de todos los ingresos. ¿Ok? En mi balanza, pues quedaría así. El efectivo fueron los 1200 menos 1195, quedan 5, bancos quedan 635 y así. Todos mis movimientos suman 3315. Yo los invitaría a que ustedes lo hagan y lo comprueben. Y los saldos 1330. Los movimientos y los saldos nunca van a ser iguales, porque unos movimientos se restan con otros y el saldo es la diferencia que hay entre estos, pero ambos tienen que ser iguales. Ya que mi balanza de comprobación está lista, puedo ahora sí vertir esta información a los estados financieros. Tengo que revisar cuáles son cuentas de activo y cuáles son de resultados. Vean, efectivo, banco, renta, mobiliario, inventario, documentos y capital son las cuentas que van en el balance. Las tres últimas son las del estado de resultados. Y entonces las tengo que ir ordenando en cada uno de los estados financieros para poder concluir este ejercicio. Lo primero que se hace es el estado de resultados, porque debo de comprobar si tengo utilidad o no para poder hacer mi balance. Si no, no me puede cuadrar, ¿va? Entonces, primero empezamos con el nombre de la empresa, el nombre del estado de resultados y el periodo que estoy haciendo mis registros. Registro mis ventas, recuerden el formatito del estado de resultados, luego le quito el costo y me da la utilidad bruta. Le quito gastos de administración y me dan la utilidad de operación. Luego no tengo gastos financieros ni productos financieros, ni otros gastos, ni otros ingresos. Por lo tanto, la misma utilidad se mantiene.
En este ejercicio no voy a calcular impuestos, debería de calcular porque tuve utilidad, dejémoslo así, y tengo una utilidad de 90. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de esa utilidad? Bueno, ya que hice mi estado de resultados, ahora sí paso los datos de las demás cuentas al balance. Igual con registro. Si nos cuadra, es el nombre de la empresa, el estado financiero, la fecha. Vean esto, aquí tengo un error, porque dice, el estado de resultados es del 1 de enero, del 1 al 31 de mayo, y es por un periodo, y el balance es al 31 de mayo, debería de ser del mismo año, ¿ok? Corrijamos este error, no podríamos dejarlo así, ¿ok? Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Este es, no es 18, vamos a ponerle aquí un 8. Vamos a hacer un cuadrito donde oculte esto. Ahí está ocultado. Y ahora le voy a escribir 2018. Pero evidentemente con un número más pequeñito. Ahí está, mejor, ¿no? Entonces, cada cuenta la registro, acuérdense del catálogo, tengo que saber que van en orden de disponibilidad. Primero la caja, luego los bancos y luego el inventario. Luego el mobiliario, luego los depósitos en garantía, que es el diferido. Tengo una deuda, tengo mi capital social y tengo el resultado del ejercicio. La utilidad que me dio el estado de resultados, pues la pongo aquí. Y la suma de cargos y abonos o de activos tiene que ser igual a la suma del pasivo más el capital. Y listo, termina mi ejercicio. ¿Qué les pareció? Recuerden, de esto no vamos a ver inicialmente, ni en el próximo examen va a haber números ni cálculos, solamente teoría. Y teoría es qué estados financieros son, qué componentes tienen, cómo se ordenan, los subtipos de activos, el circulante, el fijo, el diferido, pasivo de corto plazo, de largo plazo, capital, el contable, el resultado, etcétera. ¿Listos? Pues se los dejo, repásenlo, véanlo un par de veces y de esto vamos a hacer ejercicios prácticos la próxima sesión. Hasta luego.